Hola, ¿qué tal? Veremos en esta ocasión también histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Para esto comenzaremos con el histograma, que es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Esto para saber la primera vista general o un panorama de la distribución de una población, de una muestra, respecto a una característica cuantitativa o continua. ¿Vale? Aquí podemos ver nuestro ejemplo, histograma, datos agrupados, nuestros datos que vamos a obtener y la frecuencia absoluta o la frecuencia con la que se encuentran. Para esto tengo un ejemplo donde tengo las edades de unas personas de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, tengo hasta 100 años y también este estudio fue a 100 personas, ¿vale? Aquí pueden observar, número total de personas fueron 100, edades de 0 a 10 hasta de 90 a 100. Y como les había mencionado en el video anterior, para realizar un histograma necesitamos agarrar nuestro límite inferior y nuestro límite superior, 0 y 10, 10 y 20, y así sucesivamente. Si se dan cuenta van de 10 en 10, como nuestro ancho de intervalo va de 10 en 10. Y también que la frecuencia absoluta está definida por nuestra frecuencia más alta, que aquí es 19. Como podrán observar, 19 está de 20 a 30, 20 a 30 es el más alto, ¿vale? Para continuar tengo el polígono de frecuencia, que da la misma información de un histograma. Para esto graficamos un punto por cada clase del conjunto de datos, en donde en la entrada de las abscisas se toma el valor del punto medio de la clase y en la entrada de las ordenadas tendrán el mismo valor de la altura del rectángulo. Al final unimos cada punto con su sucesor y antecesor. Y tú dices, ¿what? Pues bueno, aquí podemos observar que utilizamos ambos límites. Para el siguiente vamos a utilizar las marcas de clase, como los había mencionado, y para calcularlas son los dos números sumados entre 2 para encontrar el punto intermedio, que esto va a ser nuestro dato exacto. Si recordamos, aquí estamos trabajando con un conjunto de grupos y nosotros necesitamos un dato exacto. Entonces, para esto aquí tengo nuevamente la tabla anterior, pero ahora como quiero en nuestro polígono de frecuencias, como podrán observarlo, pues me dice que tengo que calcular mi marca de clase. Entonces 0 y 10, 10, entre 2, 5, 10 y 20, 30, entre 2, 15 y así sucesivamente. Entonces aquí tengo mi marca de clase, ya la he marcado. Y ahora tengo que calcular también la frecuencia acumulada, porque la vamos a utilizar más adelante. Recordemos que es 9 más 3 y 22 y tenemos que calcular que tengamos los 100 datos. Entonces, ¿cómo realizo mi mi polígono de frecuencias? Vamos a utilizar las marcas de clase o puntos medios. Entonces aquí va a ser 5, 15, 25, 35 y así sucesivamente. ¿Y qué tan alto van a ser? Bueno, pues el alto nuevamente nos van a dar la frecuencia absoluta. Aquí en esta imagen, como podrán ver, dice histograma, pero el polígono de frecuencias es esta forma que se ha formado a partir desde 0 hasta el término de 100, todo pasando por los puntos medios. Eso es nuestro polígono de frecuencia. Ahora, para una ojiva es un polígono frecuencial acumulado, es decir, que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. Entonces aquí vamos a ver un comportamiento ascendente, descendente, hacia la izquierda, hacia la derecha, de acuerdo a las dimensiones, a los valores que tengamos. Pero nosotros normalmente solo vamos a utilizar estas líneas azules. Va a ser de forma ascendente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a utilizar va a ser la frecuencia acumulada. Recordemos que aquí la calculamos 9, 22, 41. Ven que va de manera ascendente. De esa manera. ¿Y qué otro dato voy a utilizar? Vamos a utilizar, como les había mencionado en el video anterior, los límites superiores. Entonces, para continuar, tengo ejemplos de cada uno de ellos. Primero, tengo aquí mi histograma, mis barritas, mi límite inferior, mi límite superior. Y si se dan cuenta, aquí esta línea roja me representa mi polígono de frecuencias. Aquí tengo nuevamente un polígono de frecuencias marcado en rojo, mi histograma en verde. Y aquí tengo un polígono de frecuencias, solamente las líneas. Entonces lo podemos encontrar de estas dos maneras. Y finalmente vemos que todos utilizan frecuencia absoluta, excepto ojiva. Ojiva obtiene o utiliza frecuencia acumulada. Y aquí utiliza los valores del límite superior. Y así es como se observa, desde descendente a ascendente. Va de manera ascendente.
Estas son las características de estas tres principales gráficas que encontraremos para los grupos, para nuestras tablas de datos agrupados, ¿vale?